Hoy, en Mundo Mamut, analizamos a fondo la que será un éxito en ventas en 2021, la nueva Scott Spark RC 900 Comp. Bienvenidos. En 2016, Scott desdobló la exitosa Spark creando la gama RC, una revolucionaria bici de XC maratón con una geometría pionera, cuya tendencia se ha generalizado en el segmento y con la que se han conseguido numerosas victorias en mundiales y olimpiadas a manos de reconocidos ciclistas como Nino Schurter o Kate Courtney. Su innovadora apuesta y acertado diseño han conseguido que a día de hoy siga vigente y que cuente con hasta 12 modelos, incluyendo 2 específicos para mujer en la colección Contessa. Para 2021 sustituyen el cuadro de aluminio de la RC Comp por uno completo de carbono HMF, basculante incluido, reduciendo el peso total de la Spark RC más económica de la gama en más de 700 gramos. El cuadro es el mismo que tienen las versiones superiores hasta el Spark RC Pro y solo las tope de gama usan los carbonos de alta gama, el HMX y el HMX SL. Un ángulo relajado de 68,5 grados y el tubo superior más largo y curvado, potencias cortas, vainas más recortadas y una altura de pedalía reducida definen una geometría con un carácter muy polivalente, ágil llaneando y subiendo y sobre todo la destaca sobre la competencia por su gran seguridad bajando. El sistema de suspensión trasera con recorrido de 100 mm es un basculante de carbono monopivote con bieleta que ancla en el amortiguador invertido con soporte trunnion en la parte baja del cuadro junto al pedalier. Esta configuración consigue aumentar la rigidez y bajar el centro de gravedad otorgando mayor estabilidad. La horquilla es una Fox 32 Rhythm que al igual que el resto de modelos RC, incrementa su recorrido a 110 mm, más polivalente aún para bajar y sin penalizar sus prestaciones para el cross country. Pero el componente más característico y diferenciador de las bicis Scott es el mando remoto Twin Lock, que nos ofrece un control total e instantáneo de las suspensiones con 3 posiciones, bloqueo total, tracción y abierto. Sistema que se acompaña de la tecnología Nude, exclusiva de Scott, y que en la posición intermedia reduce el recorrido del amortiguador de 100 mm a 70, variando geometría, compresión y progresividad. La RC 900 Comp prescinde del sistema Nude para poder ofrecer un precio más asequible, pero cuenta con el amortiguador Fox Floatable Performance, de impecable funcionamiento que también nos ofrece 3 posiciones, y para compensar la reducción de recorrido en la intermedia, incrementa compresión y dureza, ofreciendo una plataforma más firme en el pedaleo. Para impulsarla, contamos con la transmisión SRAM NX Eagle de 12 velocidades y un cassette SX 1150 y plato de 32 dientes. Una gama media que sacrifica el peso y el peñón de 10 dientes, ayudando así a ajustar su precio total, pero con toda la confianza que ofrece la compañía americana. Cabe destacar el pequeño y ligerísimo guiacadenas de Syncros que nos asegurará que la cadena no se pueda salir. Y con los nuevos Shimano Deore M6100, los mejores de su categoría, la frenada será precisa y segura, muy por encima de frenos de otras marcas de gama superior. Syncros, la marca de componentes de Scott, viste el resto de la bici con manillar, potencia, dirección, tija, sillín y sus llantas X25 que tienen un ancho interno de 25 mm, bujes Boost y montan de serie unas cubiertas Maxxis Recon Race 2,35 listas para tubilizar. Y un ingenioso cierre trasero que incluye llave Torx y Allen. Una bici increíble con un peso final de poco más de 12 kilos, un dato muy competitivo y equilibrado para una bici de doble suspensión con un precio tan contenido. Además cuenta con un excelente cuadro que aceptará cualquier mejora de componentes que queramos hacerle en un futuro. Conocemos a fondo la evolución de la Spark porque llevamos confiando en ella desde hace más de 6 años para realizar una de las competiciones más duras del mundo, la Titan Desert, lo que nos coloca en una situación privilegiada para analizar esta nueva RC 900 Comp y ha superado la prueba brillantemente. Siempre que pedaleamos con una Spark nos impresiona la facilidad con la que cambia su carácter gracias al mando Twin Lock. Y aunque esta versión no cuenta con el sistema Nude, la eficiencia de pedaleo es excelente. En terrenos variados y rodadores, la bici es ágil y rápida, siendo perfecta para rutas, marchas y maratones. Su peso en las ruedas puede notarse en aceleraciones o subidas fuertes, en comparación con la Spark de gama más alta, pero solo para los que tengan objetivos de competición o sean muy exigentes serán importantes estas diferencias.
y donde la Spark RC aventaja a sus competidoras es sin duda cuando llega la hora de bajar. Gracias a todos los datos que os hemos contado y con el Twin Lock abierto, enfrentarse a zonas de bajada será mucho más fácil y divertido. También ayudan las polivalentes cubiertas Maxxis y la seguridad que ofrecen siempre los frenos Shimano. Hemos disfrutado con la experiencia de coronar una exigente subida con la bici rígida y con tan solo pulsar el Twin Lock tendremos una bici trail con las suspensiones Fox trabajando a pleno rendimiento. Una tija telescópica en las zonas más técnicas sería útil y por supuesto está preparada para poder montarla incluso con cableado interno si la queréis. La selección de componentes para la Spark RC 900 Comp ha sido acertada, con marcas premium que hacen mantener el gran nivel de prestaciones que muchos ciclistas esperan y quieren disfrutar de un modelo de referencia sin invertir el presupuesto que exige una bici de gama más alta. Sin duda es una compra maestra. Muchas gracias a todos y gracias a Scott por dejarnos disfrutar de una bici tan completa y poder mostrarosla a todos los seguidores de Mundo Mamut. Y como ya es habitual, nos despedimos con una sonrisa. Dice, oye, ¿qué te parecen las hipotecas? Pues ¿qué me va a parecer? Un sitio fantástico para que los hipopótamos puedan ir a bailar. Muchas gracias, no olvidéis suscribiros y hasta el próximo vídeo.